el teatro y la literatura? Siempre me ha interesado el mundo del teatro y la literatura, sí, desde que era pequeñito, sí. Sobre todo la literatura y el teatro como un género dentro del mundo de la literatura, que descubrí más tarde, pero en un principio me gustaba crear, inventar historias desde que era pequeño, escribía pequeños cuentos, y cuando ya me hice mayor descubrí el teatro, que es también una forma de contar historias, porque tiene que ver más con los personajes, o sea, realmente, porque en el teatro las historias las cuentas a través de personajes, y cuando cuentas un cuento simplemente cuentas la historia, una novela, ¿no? Y bueno, descubrí que es otra forma maravillosa el teatro de contar historias, solamente que los cuentas en directo, con actores, con personas, y eso tiene una magia muy especial. ¿Se siente particularmente satisfecho de alguna obra en especial que ha publicado? Bueno, de algunas, porque he escrito bastante y entonces alguna de vez en cuando me sale bien, creo. También a muchas me salen muy mal, pero sí, realmente también tiene que ver con el momento, pero quizá creo que mi mejor texto se llama Arras del cielo, pero hay textos, por ejemplo, para niños que he escrito que también me gustan, y yo creo que todo tiene su recompensa, y las cosas no las escribes para que sean mejores o peores, las escribes, son como hijos que tienes, los quieres a todos, algunos te salen unos sinvergüenzas, pero los sigues queriendo igual. ¿Qué significó para usted ganar la 5ª edición del certamen internacional Leopoldo Alas Mínguez? Pues una sorpresa, porque la historia que conté es una historia de adolescentes y es una historia fuerte, realmente es una historia que para mí me parecía muy humana, pero que tenía que ser premiada por un jurado muy valiente, y el jurado fue valiente, me lo premió, y me encanta porque es una posibilidad después de representar la obra, de que la obra se conozca, y de hecho pues ahora, por ejemplo, se va a montar en Puerto Rico, en Estados Unidos, y haré la presentación en Madrid, con lo cual me encanta por eso, porque si no te dan el premio, la realidad es que los textos esos se pierden. La salida que tiene un texto de teatro es mínima, y la única posibilidad que tienes, por lo menos un autor de provincias como yo, que escribe en Alicante, es que de repente te den un premio y la obra se dé a conocer, se publique, la lea gente y al final la lleven a un escenario, que es de lo que se trata. ¿Qué es lo más difícil a lo que se ha enfrentado a la hora de dirigir una obra? Lo más difícil, bueno, todo tiene su dificultad, pero si lo haces con pasión y con ilusión, yo creo que se minimiza esa dificultad. Entonces, nada en especial, pues he trabajado algunos montajes muy complejos, muy profesionales, donde había mucho dinero metido, con lo cual si hay mucho dinero hay mucho compromiso, hay problemas de que si sale mal, pues los actores se van al paro, todo eso, que es cuando montas una obra de teatro en clave profesional, es el problema que tienes, no cuando haces algo en plan aficionado, que a veces lo hago con gente que sabes que si sale mal no pasa nada, pero cuando te metes en una empresa en donde ya hay pues un reto empresarial, entonces la cosa se complica más, ¿no? Y ha habido montajes así como muy superproducciones que me han creado algún problemilla así, pero al final, con trabajo y con ilusión, todo se supera. En referencia a su obra Malsueño, ¿cree que la sociedad no se da cuenta verdaderamente a los opresores a los que estamos sometidos? Pues sí, yo creo que, vamos, en la obra Malsueño la escribí, por otra parte, hace ya 15 años, y si me lo preguntas me imagino que será porque, sabes de qué va, habla de una gente metida en un ascensor, en un montacargas, y que están en manos de los bancos. Eso lo escribí hace 15 años, pero creo que hoy esa obra es súper vigente, porque creo que el poder no está en el poder político ni nada, estamos en manos de los bancos, estamos en manos del dinero, y hacen con nosotros lo que quieren. Y realmente nosotros pensamos que hay políticos, pero detrás de los políticos están los bancos, está el poder, y contra ese imperio y esa dictadura del dinero no podemos hacer nada. Y sí, yo creo que la gente es consciente, pero también ¿qué puedes hacer contra ese poderoso? Son seres demasiado poderosos, y ante eso pues lo único que podemos hacer es poquito a poquito tomar conciencia y después darnos cuenta de que nos tenemos que ir despegando de unas formas de conducta que nos han metido poco a poco, y que poco a poco tendremos que ir quitándonos de la cabeza si no queremos que esto vaya a pique. Con respecto a su obra Caso de Bola, ¿piensa que los adultos deberían tener la ingenuidad del personaje central? Por supuesto.
Yo creo que el ser adulto es una decisión de cada uno. Uno es adulto cuando quiere, eso está clarísimo. Y el ser niños es algo que no debemos abandonar nunca, porque ser niño es tener una mirada distinta, tener la inquietud por aprender, y esa ingenuidad yo creo que ojalá no la perdamos nunca, ni la perdáis vosotros cuando seáis mayores, ni la pierda yo nunca, es lo que nos va a hacer vivir con otros ojos, ¿eh? Entonces, por supuesto, en las obras de teatro para niños yo siempre trabajo desde ese universo maravilloso que es la ingenuidad y que, como decía el Principito, ¿no? Pues no debemos perder nunca. Bueno, ya para concluir, ¿en qué medida cree que la sociedad española está interesada en el mundo del teatro? Bueno, no mucho, porque sobre todo a los que tendrían que defender la cultura les interesa muy poco el teatro, es la realidad. Pero yo creo que el teatro hoy en día tiene un papel fundamental y cada vez va a tener más peso, porque va en contra todo el mundo irreal, virtual en el que nos movemos, el mundo de los ordenadores, el mundo de las 3 dimensiones y todo eso, ¿no? El teatro es algo tan sencillo como un actor, un espectador, la palabra, y eso no nos lo va a quitar nadie. Y por eso creo que cada vez el teatro tiene más sentido, porque es recuperar la esencia de la comunicación, la esencia del arte. Por supuesto que depende de las sociedades. Había un señor que dijo que cada sociedad tiene el teatro que se merece. En España tenemos ahora el teatro que nos merecemos, pero yo soy optimista. Creo que a pesar de que el teatro siempre está en crisis, como ahora estamos en crisis, el teatro está acostumbrado a eso, y entonces contra eso pelea mucho mejor que otras artes. Y poco a poco la gente se dará cuenta de que, bueno, la cultura es muy importante. La cultura, cuando hay recortes, ya sabéis, lo primero que meten tijeras es las cuestiones que tienen que ver con la cultura, la educación. Eso es un error. La cultura es progreso, la cultura es mirar al futuro, y por eso el teatro es futuro, tiene muchísimos años y nunca va a dejar de estar ahí mirando al futuro y enseñando a mirar de otra forma. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.